Recordando lo ocurrido anteriormente, mientras nuestro protagonista buscaba una silla libre en la cafetería, fue inesperadamente abordado por Kasahara, una excompañera de escuela y amiga de Ayachi Megumi. Ella se mostró bastante amigable con él, y otra amiga suya también lo trató con la misma cercanía. Esta breve interacción bastó para que, al regresar a casa y saludar a Megumi, ella percibiera de inmediato un perfume femenino desconocido. Impulsada por un repentino ataque de ira, terminó explotando emocionalmente y salió corriendo del apartamento hacia la calle. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Ayachi Megumi continuó corriendo un buen rato hasta quedarse sin aliento. Se detuvo, preguntándose qué rayos estaba haciendo, por qué había reaccionado de esa manera. No sabía por qué había reaccionado así, lo único que sabía era que ese perfume cítrico que había sentido en Yamamoto la había enojado muchísimo. Comenzó a odiarlo todo, simplemente no pudo soportarlo. Ahora, un poco más lúcida, no podía negar lo estúpida que había sido. Yamamoto le había extendido la mano, le había dicho muchas cosas amables, y ella reaccionó de esa forma. Con gran arrepentimiento, se preguntaba si acaso Yamamoto estaba enojado. Seguramente, tal vez incluso se sentiría aliviado de que ella por fin se fuera de su casa. Megumi consideró esto, preguntándose qué debía hacer. Se preguntó si Yamamoto la odiaría por eso. Una horrible sensación la invadió, no quería que él la odiara, cualquier cosa menos eso. Se cuestionó qué podía hacer ahora, mientras se sumergía más en sus pensamientos, suplicando en silencio la ayuda de Yamamoto. Fue entonces cuando escuchó unos pasos detrás de ella. Llena de esperanza, se giró con la expectativa de que fuera Yamamoto, pero quedó impactada al ver quién estaba ahí. Era Seiji, su novio. Su rostro le provocó escalofríos, y apenas pudo pronunciar su nombre entre tartamudeos. Él, por su parte, la miraba fijamente y le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. Y es entonces cuando se nos da un flashback. Ayachi Megumi había conocido a Seiji tiempo después de entrar a la universidad, en una reunión de un club al que ella pertenecía. Todos los chicos eran descendientes de banqueros o trabajaban en buenas firmas, y las chicas, obviamente, querían casarse con ejemplares pudientes. Ella, en lo personal, no estaba interesada en ese tipo de cosas, pero acababa de mudarse a Tokio, por lo que tenía en mente que debía hacer amigos. Fue después de una breve presentación que Seiji se dio a conocer. La primera impresión que tuvo nuestra waifu fue que él era una persona tranquila y serena, casi inofensiva. Así lo percibió desde el primer momento. Seiji era banquero, alguien que claramente pertenecía a un mundo completamente distinto al que ella conocía. En aquel entonces, su situación económica no era buena, se había ido de casa, y aunque su padre aún pagaba su matrícula universitaria, todos los demás gastos corrían por su cuenta. Mudarse a Tokio fue un precio pequeño a pagar para alejarse de un padre controlador. Desde entonces, se las había arreglado como podía, haciendo malabares con trabajos de medio tiempo. Tras esa primera reunión en el club, Seiji hizo su primer movimiento, la invitó a vivir con él. Algunos podrían llamarlo caza-recompensa oportunista o como fuera, pero el hecho es que ella aceptó. Tal vez por eso terminó en aquella situación. No pasó mucho tiempo antes de que mostrara su verdadero rostro. Seiji se quejaba constantemente, la recriminaba por no saber cocinar y la acusaba de pasarse el día sin hacer nada. Cada vez que le levantaba la mano, luego se disculpaba, prometiendo que no volvería a hacerlo, promesas que nunca cumplía. Ella, creyéndose culpable, intentaba mejorar su cocina, pero él apenas reconocía su esfuerzo. Cuando Seiji salía a trabajar, ella sentía un gran alivio, un alivio temporal, pues lo único que podía esperar era el miedo de verlo regresar. Un día, salió a la calle con apenas un jersey encima, repitiéndose que no podía soportarlo más. No tenía idea de qué hacer ni a dónde ir. Fue entonces, en medio de esa incertidumbre, que se topó nuevamente con Yamamoto en aquella tienda. 5 días habían pasado desde aquel encuentro con Yamamoto, aunque sentí que eran más. En ese momento, Seiji la miró fijamente, su fría mirada hizo que a ella se le helara la piel. Él suavizó el rostro y le dijo que todo estaba bien. Al fin la había encontrado. Mencionó que se había preocupado por ella. Ella se disculpó con voz apagada,
aún temblorosa y dominada por el miedo. Entonces él se acercó y le dijo que ya podían volver a casa. Intrigada, ella le preguntó a qué se refería, y él, al ver su expresión, le cuestionó por qué ponía esa cara. Añadió que, obviamente, ella no tenía otro lugar a donde ir, excepto su casa. Fue entonces cuando Megumin pensó en volver a ese lugar. A esa casa. A esa vida. Le aterraba la idea, pero no tenía alternativa. No le quedaba nada. Después de todo, pensaba, ella no valía nada de todas formas. Fue entonces cuando la silueta de Yamamoto apareció en su memoria. Recordó aquella ocasión en la que él le dijo que, si se concentraba en limpiar la casa y hacer las tareas domésticas, él podría dedicarse por completo a la universidad y al trabajo. También recordó cómo comía con gusto todo lo que ella preparaba. Yamamoto había valorado su esfuerzo. Le había dedicado palabras que le hacían sentir que lo que hacía tenía sentido. Por eso, en ese instante, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Megumi. En silencio, deseó volver. Quería regresar con Yamamoto, pero sabía que eso ya no era posible. Él probablemente no la ayudaría otra vez, no después de lo que había hecho. Ella le había apartado la mano, en todos los sentidos. Pensó en cómo reaccionaría él si la viera ahora, en ese estado. Se preguntó qué le diría, y fue entonces cuando recordó aquella pregunta que él siempre le repetía: ¿qué quieres hacer? Ese pensamiento le cayó como una revelación, y no pudo evitar soltar una pequeña carcajada. Seiji, confundido, le preguntó si pasaba algo. Ella lo miró con firmeza, lo llamó por su nombre y le dijo que no pensaba volver con él a su casa. Él no entendió. Preguntó qué significaba eso. Ella simplemente le informó que no involucraría a la policía, pero que se apartara de su camino y se alejara. Seiji la miró desconcertado. No comprendía por qué le decía eso. Ella, alterada, le gritó si acaso no entendía todo lo que la había hecho pasar, todo el sufrimiento que le había causado. Con una rabia contenida, repitió la pregunta, exigiendo saber si de verdad no lo comprendía. Seiji, con el rostro sereno, se disculpó en voz baja. Ella frunció el ceño y le preguntó con frialdad por qué, exactamente, se estaba disculpando. Él respondió que por haberle levantado la mano, a veces. Megumi, incómoda y dolida, lo miró con incredulidad y le preguntó si de verdad creía que a veces era lo mismo que todos los días. Fue entonces, con un tono cargado de desdén, que él le preguntó si acaso se creía una santa. Ella, confundida, quiso saber a qué se refería. Él respondió que nunca lo escuchaba, que por eso se irritaba, y añadió sin vacilar que todo era culpa suya. Ella lo miró, perpleja, y le preguntó cómo podía decir eso. Le recordó que había escuchado todas sus exigencias, que incluso había dejado la universidad para convertirse en ama de casa, tal como él quería. Quiso saber qué más podía haber hecho, qué más quería de ella. Seiji, con una expresión de superioridad, le reprochó que jamás había aportado ni un solo centavo al hogar. Y como si no bastara, añadió que su comida era horrible, que prefería la comida callejera o incluso la congelada, porque eran mucho mejores que lo que ella preparaba. Él continuó hablando con frialdad, diciéndole que no le importaba si no volvía con él. Habían muchas otras chicas con las que podía reemplazarla, pero ella no tenía nada. No tenía dinero, ni un lugar donde vivir, ni un título profesional. Además, afirmó que ella solía ponerse agresiva, que siempre actuaba como una histérica, y por eso él era, según decía, el único capaz de soportarla. Le preguntó si entendía lo que le estaba diciendo. Para Megumin, sus palabras fueron una revelación. No entendía cómo había podido entregarse a un hombre así. No comprendía cómo había permitido que alguien como él definiera su valor. Y, para colmo, se daba cuenta de que siempre había sido reemplazable para él. De pronto, Seiji le tomó la mano. Luego la sujetó del brazo con fuerza y empezó a jalarla. Megumin trató de resistirse, pero él apretó aún más, haciéndola soltar un grito de dolor mientras le rogaba que la soltara. Tiró hacia atrás, repitiendo una y otra vez que la dejara en paz, mientras por dentro pedía desesperadamente que Yamamoto la salvara. En ese instante, una tercera mano se posó sobre la de Seiji. Con un tirón firme, lo obligó a soltarla. Una voz, seria y contundente, le dijo que era evidente que ella no quería ir con él. Megumin se quedó paralizada al ver a Yamamoto allí, frente a ellos.
Megumi vio su rostro, se veía exhausto, empapado de sudor y su aliento era entrecortado. Era evidente que había estado corriendo todo este tiempo buscándola. Seiji se quejó, a lo que el protagonista le preguntó si realmente pensaba que iba a permitir que la arrastrara de esa manera. Era obvio que eso era un crimen. Ante esto, Seiji se disculpó con un rostro afable y dijo que estaba malentendiendo todo, que realmente eran una pareja. Yamamoto le preguntó a qué se refería, pues ella no parecía muy contenta de verlo. Seiji entonces explicó que solía ponerse histérica y se disculpó con Yamamoto por lo vergonzoso del asunto. Yamamoto entonces le dijo que había escuchado cosas muy preocupantes. Seiji respondió que no tenía por qué preocuparse, ya que era algo habitual y normalmente se calmaban. Siguiéndole el juego, Yamamoto le preguntó si se trataba de una pelea de amantes. Comentó que había oído algo sobre golpes y otras cosas que sonaban muy mal. Dejando escapar un poco su papel de buena persona, Seiji le dijo de manera hostil que los extraños no deberían entrometerse en asuntos de pareja. Yamamoto le contestó que no pudo evitarlo, ya que habían tenido una pelea en público. Seiji, ya molesto, le dijo que se callara y agregó que era un simple episodio, que además él la quería y eso era lo único que importaba. Ante esto, Yamamoto le dijo que lo entendía. Al escuchar todo ese drama, Megumi solo pudo pensar que era una completa mentira. Era evidente que Yamamoto no caería en una excusa tan superficial como la que acababa de dar Seiji. Fue entonces cuando Yamamoto continuó hablando y le dijo que tenía razón, que no era algo en lo que un extraño pudiera interferir. Ante esto, Seiji comentó con una sonrisa que al parecer finalmente lo había entendido. En ese momento, Yamamoto le preguntó qué opinaba de ir a la policía, lo que dejó confundido a Seiji, quien preguntó por qué debería hacerlo. Yamamoto respondió que acababa de decir que los demás no deberían involucrarse en esos asuntos. Tenía su propia versión de los hechos, pero para resolverlo de forma justa, debía ir a la policía. Nervioso, Seiji intentó argumentar que no había razón para llegar tan lejos, pero Yamamoto insistió, señalando que estaban gritando en medio de una calle tranquila, lo que justificaba una llamada a la policía. Fue entonces cuando Megumi miró hacia atrás y notó que ya se había reunido un grupo de personas, claramente atraídas por la escena. Seiji, tratando de calmar las cosas, dijo que no era tan grave, pero Yamamoto le recordó que no repetirían la conversación y que, según lo dicho antes, los de afuera debían mantenerse al margen. Le preguntó si rehusarse a ir a la policía significaba que no quería resolver la situación. Si realmente tenía algo que alegar, lo mejor era presentarlo ante la policía para que resolvieran el asunto. En ese momento, Yamamoto le preguntó si había alguna razón por la que no pudiera ir a la policía con ella. Seiji negó, pero Yamamoto señaló que esa chica parecía tener moretones por todo el cuerpo, lo que provocó murmullos entre las personas que observaban. Ante esto, Seiji, ahora asustado, gritó que solo se había caído. El protagonista le preguntó si acaso se había lastimado las manos y los pies, añadiendo que algunas heridas parecían recientes y otras más viejas y en proceso de sanación. Le cuestionó por qué no intentaba ayudarla para que dejara de caerse tantas veces. Molesto y furioso, Seiji le gritó que qué demonios le pasaba, y le dijo que eran una pareja, vivían juntos y se amaban, así que no era asunto suyo. ¿Amarse?, preguntó Yamamoto, visiblemente enojado. Hostil y sin ocultar que conocía la historia, le cuestionó qué había estado haciendo todo ese tiempo en que ella había estado desaparecida. Seiji respondió que la había estado buscando. Yamamoto le preguntó si había presentado una denuncia por persona desaparecida, a lo que él negó. Entonces, Yamamoto le preguntó si acaso no estaba preocupado. Seiji se defendió diciendo que había estado ocupado con el trabajo. Al escuchar eso, Yamamoto le recriminó, preguntando qué demonios estaba diciendo y si acaso había algo más importante que la seguridad de su pareja. Añadió que incluso cuando la encontró, en lugar de mostrarse comprensivo, comenzó a acosarla y culparla. Le gritó que eso no era amor, sino un juego de poder infantil para sentirse superior. Por su parte, la waifu solo podía observar cómo Yamamoto se alteraba por su culpa. Por alguien como ella. Estuvo a punto de llorar. A su alrededor, la gente comenzó a murmurar, y él no tuvo más opción que disculparse. Dijo que a veces simplemente perdía el control, que no podía evitarlo. Volvió a disculparse.
Ella lo miró fija, incómoda. Sabía que, pese a sus palabras, Seiji volvería a hacerlo. Repetiría el mismo comportamiento. Entonces, le dijo que ya era suficiente. Seiji, con algo de esperanza, levantó la cabeza y preguntó si eso significaba que volvería. Ella lo negó de inmediato. Le dijo que no pensaba volver con él. Él, confundido, le preguntó por qué decía eso. Añadió que no podía vivir sin ella. Ella le pidió que dejara de decir cosas que ni él mismo comprendía, frases vacías que no tenían sentido. Seiji insistió. Aseguró que no mentía, que no quería a nadie más, y le pidió que regresara a casa. En ese momento, Megumin lo miró con atención y notó una tenue marca de lápiz labial que asomaba desde su cuello. Rápidamente, lo tomó de la camisa y confirmó lo que sospechaba. Él intentó justificarse, pero no alcanzó a decir nada. Ella lo interrumpió. Le dijo que era evidente, no había presentado ninguna denuncia, no se había preocupado por ella. Después de todo, él mismo había dicho que tenía varios reemplazos. Seiji intentó negarlo, pero ella lo detuvo otra vez. Le dijo, sin rodeos, que lo odiaba, y que lo mejor que podía hacer era alejarse y desaparecer. Al día siguiente, nuestro protagonista se despierta. Tras lo ocurrido la noche anterior, observa a su alrededor y comienza a limpiar, preguntándose desde cuándo la habitación se sentía tan espaciosa. Estaba tan acostumbrado a vivir con Megumi que el vacío le resultaba incómodo. No podía evitar preguntarse, en silencio, cuándo volvería. Más tarde, intentó distraerse viendo televisión, pero la misma pregunta volvió a rondarle la cabeza, ¿cuándo regresaría? Aunque mantenía el rostro serio, por dentro solo deseaba que ella volviera de una vez. Y justo en ese momento, alguien entró en la casa. Se giró rápidamente y comentó que había tardado bastante. Ella no respondió. Apenas emitió un sonido, lo que de inmediato lo preocupó. Se levantó y le preguntó si estaba bien, si acaso había tenido otro problema con ese sujeto. Entonces recordó lo que había pasado después del altercado. La policía llegó poco después del escándalo. El novio de Megumi se había dado a la fuga, y tanto ella como él fueron interrogados. Aunque quiso acompañarla a la comisaría, los oficiales lo enviaron de regreso a casa. Desde entonces, no sabía qué había ocurrido. En ese momento, él la invitó a pasar. Megumi le preguntó si estaba seguro, pero él no respondió. Solo le dijo que, en cualquier caso, lo mejor sería que se duchara primero, para que pudiera calmarse un poco. Supuso que ella no quería hablar sobre lo sucedido, así que decidió no presionarla. En lugar de hacer preguntas que solo la incomodarían, prefirió ponerse a cocinar mientras ella se bañaba. No pasó mucho tiempo antes de que él sirviera los platos. En ese instante, la puerta sonó tras su espalda. Comentó que había terminado justo a tiempo, porque acababa de servir, y al volverse vio a Megumi envuelta en una toalla. Se sonrojó y se quedó sin palabras. Bromeó, llamándola torpe por olvidarse de la ropa, mientras ella lo miraba con calma. De pronto, ella dejó caer la tela. Él se cubrió con las manos, llamándola idiota y suplicándole que se cubriera. Entonces Megumi le dijo que él la había salvado. No solo eso, añadió, había hecho algo por ella que jamás podría pagarle en toda su vida. Le dijo que podía mirar. Añadió que tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera con su cuerpo. No se quejaría. Estaba obligada a obedecer cada una de sus palabras. Haría simplemente lo que él dijera. Admitió que podía sonar arrogante, pero en lo que respectaba a su cuerpo, tenía bastante confianza. Después de todo, ese sujeto se quejaba de su comida, de sus hábitos, pero nunca se quejó de esa parte de ella. Al contrario, siempre parecía feliz. Yamamoto, desconcertado, le dijo que comprendía, a lo que ella, con un rostro feliz, pensó que había aceptado su propuesta. Fue entonces cuando Yamamoto le dijo, gracias, pero no. Le preguntó si acaso era estúpida. Si realmente creía que lo correcto era convertirlo en la misma clase de basura que ese tipo. Le dijo que debía controlarse. Le pidió que reflexionara sobre lo que significaban palabras como hacer lo que quisiera o derecho. Le preguntó si eso era realmente lo que quería hacer. Y luego añadió, si él intentara algo así con ella, perdería todo derecho a despreciar a ese sujeto.
porque se convertiría exactamente en la misma escoria. Ella, sorprendida, le preguntó qué clase de lógica extraña era esa, a lo que él respondió que no se trataba de lógica, simplemente era así, y le insistió que debía ponerse su ropa en ese momento. Ella le preguntó qué significaba eso, y fue entonces cuando Yamamoto le gritó que era exactamente lo que le había dicho. Acto seguido, comenzó a llorar desconsoladamente, cayendo al suelo y preguntándose por qué era así con ella, tan amable. Las lágrimas de Megumi caían como si fueran la señal de que su maldición se había roto. Nuestro protagonista solo pudo mirarla incómodo, pensando que realmente estaba llorando a cántaros. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Rexy, Sebastián Pérez, Sergio 12, Andrés Ibarra, Cristian Emmanuel, Adrián, Blódidos, Manolo Chiqui, Daniel Rita, Moisés, Clevin González, David García, Ángel David, Luis y Jesús Manuel por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.